Hola, buenas tardes, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy tenemos un programa especial, estamos en The Black House y hoy nos acompaña el doctor Jorge Zúñiga, abogado penalista, quienes tienen el gusto de estar con ustedes frente a los micrófonos María de Los Ángeles Ceballos y Oliver Rodríguez, ya listos en este Punto de Encuentro, María. Así es, no olviden compartir nuestro programa y seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de toda la red de emisoras aliadas al circuito de la ANP a nivel nacional. Tema de hoy, en Cara a Cara, justamente vamos a hablar sobre la culpabilidad, el veredicto que se dio justamente ayer, la culpabilidad del expresidente peruano Alejandro Toledo, condenado por colusión y lavado de activos en el contexto del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este programa, justamente, como les mencionaba, contamos con el abogado penalista José Zúñiga, quien nos ofrecerá justamente su visión experta sobre esta reciente veredicto, donde pues ya le imponen a Alejandro Toledo 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos. Toledo, quien gobernó Perú entre el 2001 y el 2006, fue declarado culpable por haber aceptado 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para la construcción de una carretera. Este fallo, el primero contra un exmandatario en el caso de Lavallato, subraya la gravedad de la corrupción en el país y que marca un hito histórico en la búsqueda de la justicia acá en el Perú. Así es, María, y de hecho con esta sentencia, lo decíamos hace segundos, Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente del Perú en ser sentenciado por el caso Lavallato, y esta red de corrupción que, digamos, alcanza a funcionarios y a políticos de Latinoamérica. Importante, ¿cuál es el precedente que por supuesto lleva esto adelante? Hemos visto cómo diversos también presidentes del Perú han sido, investigados, se han llevado adelante investigaciones, pero ya precisamente Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente del Perú en ser sentenciado por este caso Lavallato. Doctor, bienvenido al programa, doctor José Zúñiga, abogado penalista. Estamos completamente listos para abordar este tema y por supuesto para preguntarle cuál es, digamos, el impacto que esto tiene en el ámbito político. Por allí me indica producción que nos van a traer también algo relacionado precisamente al caso, pero coméntenos mientras esperamos precisamente a la gente de Black House que ya va entrando por acá, ¿cuál es el impacto que tiene esto en lo político? Claro que sí. En principio es importante destacar que, como bien lo indicas, es el primer caso Lavallato, ¿no? Es el primer caso Lavallato en el que hay una condena en el país. Esto va a significar, sin lugar a dudas, que genere un impacto en el resto de casos. O sea, no es el único caso, tenemos muchísimos casos detrás de este. Recordemos que esto tiene que ver con una presunta coima, bueno, ya no tan presunta porque finalmente las autoridades judiciales han determinado de que existe o existió un acto de corrupción y en el marco de ese acto de corrupción se había recibido una suma dineraria para poder hacer esta licitación. Sin embargo, aquí hay dos cuestiones todavía por resolver. Muchos detalles, más allá de la condena, no se tienen, porque lo que ha ocurrido es un adelanto de fallo. Los jueces lo que hacen es, luego del debate del juicio, se hace un adelanto de fallo, que es básicamente un resumen muy puntual de la sentencia que dice, te declaro culpable, en este caso te voy a declarar culpable por el delito de lavado de activos, y se le impone una pena, que en este caso es la de 20 años. Los hechos básicamente son que él habría recibido dinero a cambio de otorgar la concesión de la Interoceánica, que es una carretera muy importante en la que había mucho interés nacional para que esta se produzca, porque finalmente esta pretendía articular varias regiones de la zona sur del país y que finalmente buscaban dinamizar la economía. En el marco de ello, destaca por lo menos que para su condena se encuentra con la colaboración eficaz del señor Maiman, que ya falleció, pero este habría señalado expresamente que él directamente habría pedido sumas dinerarias en todo caso, Barata, para finalmente entregar este dinero. Sin embargo, ese delito de cohecho ya se encontraría prescrito. Sin embargo, él está siendo condenado por otro delito, que es básicamente el lavado de activos. ¿Qué ocurre? Cuando una persona recibe dinero de procedencia ilícita y este dinero se va a introducir al mercado o a la economía de manera aparentemente legal, como él quería a través de la compra o adquisición de inmuebles, entonces se comete el delito de lavado de activos, que es básicamente, reitero, dinero de procedencia ilícita, convertirlo en una actividad lícita.
Ese es el hecho por el cual en este momento se le ha condenado. Más detalles del caso seguramente los vamos a conocer en los próximos días, en las que finalmente se va a dar a conocer el fallo sin integridad. Es importante, sí, recordemos que Alejandro Toledo fue extraditado por 3 procesos. Este es el primero en el que produce una condena. Hay trámites de extradición todavía en giro por otros procesos. Sin embargo, muchos de ellos están vinculados entre sí, en tanto que obedece justamente a que se presume que habría ingresado dinero para otro tipo de actividades como la compra de otros inmuebles. Esa es otra investigación que también se persigue. Entonces, de momento lo que va a tocar es la ejecución inmediata de la sentencia, esto es la condena de un expresidente, y conocer cuáles van a ser las razones por las cuales se motivó esta sentencia, y seguramente ver qué ocurre después, porque recordemos que es la primera instancia, todavía queda la posibilidad de generar la apelación o la impugnación de esta sentencia. Claro. Doctor Zúñiga, en todo caso, ¿cómo se garantizó la protección de testigos y la obtención de pruebas frente a las posibles presiones y amenazas asociadas con este caso que ha sido de gran magnitud para el país? Para el Eso mundo? en realidad es una buena pregunta porque va todavía a discutirse en la segunda instancia. ¿Por qué? Porque en el caso Maiman introdujo esta información a nivel de investigación, pero Maiman murió. Entonces lo que se ha hecho es recoger la información de Maiman y discutirla en juicio, pero sin Maiman, sino a partir de una declaración. Hoy por hoy, la declaración de los colaboradores eficaces en nuestro país está siendo muy cuestionada, porque se ha advertido, por lo menos de testimonios de algunos colaboradores eficaces, que muchas veces suelen tener presiones para declarar. Esto propició que en su momento el Congreso de la República habilite una modificación legislativa para que los colaboradores eficaces, al momento de brindar esta declaración, cuenten con un soporte fílmico de lo que ocurre, de manera de que no haya forma de distorsionar su dicho o adecuar su dicho al interés de alguna de las partes procesales. En ese contexto se va a cuestionar probablemente la declaración de Maiman, y en el caso Barata también se va a cuestionar. Recordemos que Barata hace unas semanas salió y dijo de que había recibido presiones de la Fiscalía para atribuir hechos a terceros a partir del caso Lavallato. A partir de esto, y recordemos que además en el caso Brasil se han anulado los procesos en el caso Lavallato. O sea, imaginen esto, en Brasil empieza el caso Lavallato, pero en el caso Lavallato se cae completamente en Brasil, y en el Perú es donde tenemos el primer condenado de un caso que en el Brasil se ha caído. Entonces es altamente probable que esto vaya a ser discutido en la segunda instancia, sobre qué tanto puedo valorar la declaración de personajes como Barata, que finalmente ha reculado en no venir al Perú a declarar, o en todo caso ha hecho referencia a que ha sido obligado o coaccionado a brindar cierto tipo de afirmaciones en uno o en otro caso. Ahora, en esta segunda instancia, digamos, pudiera cambiar el tema de la sentencia en cuanto a los años. Sabemos que es por 2 delitos, colusión y lavado de activos. De hecho, 9 años por el delito de colusión, 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos. ¿Esto pudiera cambiar? En efecto, yo creo que sí podría cambiar, porque en efecto el delito de colusión exige dentro de los principales elementos, hay un elemento central que se conoce como pacto colusorio. El pacto colusorio es aquel encubierto que existe entre el funcionario público y el extraño, que en este caso es el empresario, que sería Odebrecht. En ese marco, lo que necesito acreditar a nivel judicial, a nivel de un proceso, es la existencia de ese acuerdo colusorio. Pero este acuerdo colusorio, por la propia naturaleza de ser un hecho ilícito, resulta ser clandestino. O sea, nadie se encuentra en la mitad de la plaza de armas, en la mitad del estadio, a entregar una coima a otra persona, definitivamente. Entonces, es clandestino. Entonces, pero además exige que tú tengas la capacidad para tomar decisiones en el marco de este proceso de contratación, porque además el delito de colusión es un delito funcionarial. Esto es, yo soy funcionario, como funcionario tengo determinados deberes y mi deber es que las contrataciones se respeten las reglas de juego. Pero en este caso Alejandro Toledo era el presidente de la República, no era funcionario a cargo de las contrataciones. Entonces, lo más probable es que se vaya a cuestionar ese caso, porque Alejandro Toledo podría ser cómplice, pero muy difícilmente podría ser el autor de ese delito. Si eso es así, la pena que se le ha impuesto tiene que ser menor o puede ser distinto, dependiendo del grado de complicidad, a menos que se postulen algunas categorías, como puede ser la autoría mediata o en todo caso la instigación, que también es posible. Queda claro que siendo presidente de la República, él podría haber generado alguna suerte de influencia respecto a determinados funcionarios para que se genere finalmente la contratación en este caso de Odebrecht, para la posterior contratación de esta obra, ¿no? Bien, amigos de Punto de Encuentro, estamos conversando precisamente con el doctor Jorge Zúñiga, abogado penalista, hablando un poco de todo el alcance, caso Toledo, ¿no? sí, señor. de este tema. Y que justamente vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes de irnos a la pausa vamos a ver ese trabajo especial de nuestro equipo de producción. Veamos. Bueno,
señorita, mire, si realmente él es culpable, tiene derecho a pagar, debe pagar. La situación del Perú pues necesita mejorar, no empeorar. Si lo hemos elegido a ellos es para que nos representen y hagan bien las cosas. No solamente viendo en el bienestar de ellos, sino también debe ver en el bienestar del pueblo, de la gente que necesita. Para algo lo hemos elegido, no para que roben, señorita. Porque imagínense, ellos están felices y contentos, mientras que nuestro sueldo de nosotros es una miseria, ellos se lo llevan linda. Nosotros trabajamos, señorita, yo trabajo en geriatría, trabajo 12, 18 horas, 24 horas, y nuestro sueldo no sube, y nos las pasamos noche y día despiertos, porque así tenemos que estar con nuestros pacientes. Y no, nuestro sueldo sigue igual, mientras que ellos se la pasan tan lindo. Ay, señorita, yo no creo en la justicia, no creo en nadie, porque todo está corrupto, todo está cochino, todo da asco. Yo como peruana realmente me siento avergonzada ante los medios extranjeros. No hay nada limpio, en ningún sitio podemos ir a encontrar algo bonito, algo lindo. Yo salgo con miedo, porque puede ser siempre cuidando lo poquito que llevo, porque me pueden robar, o me pueden matar, o por un celular, o por adefesios nos matan. A eso hemos llegado, señorita. Entonces, debe, al menos siquiera los que están gobernando se preocupen por todo esto que está pasando. Si es sobre la sentencia, me parece que está bien puesto. Ya ha estado procesado, ¿no? Ya se está procesando desde hace tiempo. Hay que esperar nomás a ver qué es lo que pasa. A que la presidenta se ponga los pantalones como debe ser. No hay mucha seguridad ahorita. De nada, no hay garantía de nada. Estamos atrasadísimos. No hay justicia ahorita. No está sirviendo de nada ahorita la justicia. Es por eso que nos vamos al paro. Estoy absolutamente de acuerdo. Es un personaje más, un individuo más que tiene que estar tras las rejas, ¿no? Yo creo que todos los peruanos, de alguna manera u otra, estamos seguros de que él ha cometido actos de corrupción. Tiene que pagar por eso. El impacto de la justicia para la población en general todavía, digamos, tiene como que tareas pendientes, ¿no? El impacto todavía no se siente o de pronto hay trabajo pendiente por realizar, pues, ¿no? Bien, y estamos de vuelta en Punto de Encuentro desde nuestra sede, digamos que ya adoptada por nosotros, de Black House. Y que mira, ahí tenemos justamente un cóctel. El orgullo de Alejandro. No es la decepción de Alejandro Toledo, es el orgullo de Alejandro. Este es con alcohol, la decepción es sin alcohol. Pero bueno, ya más adelante María nos va a explicar un poquito todos los detalles. Así es, nosotros continuamos con el abogado penalista Jorge Zúñiga y justamente vamos a seguir ampliando este tema. Toledo, el expresidente, que ha sido bien mediático durante todo este tiempo y que su caso, por supuesto, ya el día de ayer fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión. Toledo ha negado repetidamente las acusaciones y que obviamente nosotros nos consultamos qué evidencia fue fundamental para desestimar su defensa y confirmar su culpabilidad en el juicio. Claro, a ver, con mayor detalle, como lo mencionaba en el módulo anterior, vamos a conocerlo cuando se emite la sentencia, porque de momento solo tenemos el panorama general. Sin embargo, sí es de claro destacar que la evidencia central son la declaración del señor Maima y la declaración de Barata. Además de ello, sin lugar a dudas, debe obrar aquí alguna pericia financiera económica que evidencie justamente este desbalance, ¿no? Porque claro, si yo tengo una remuneración mensual de 10 y finalmente me compro una casa de 1 millón, o sea, definitivamente no cuadra. Y esto exige una pericia, que es la pericia económica financiera, que es la que va a determinar ese desbalance y va a poder inferir que tú debas justificarme de dónde procede ese dinero. Entonces, en todo caso, eso, comparado con la información que se tiene respecto a las presuntas coimas, hace una suerte de match respecto a ello para determinar que existe estos supuestos. En todo caso, ¿cómo pudiera afectar la condena del expresidente Alejandro Toledo y a la percepción pública de otros exmandatarios peruanos que también están siendo investigados por corrupción? Yo creo que esto va a generar un impacto en el extremo del delito de colusión. Y es un tema interesante porque en el caso del delito de lavado de activos es un delito común. Lo puede cometer cualquier peruano, sea funcionario o no sea funcionario. No hay discusión en ello. Pero los delitos funcionariales tienen la particularidad que son delitos individuales que obedecen a funciones específicas.
Entonces, la Corte Suprema y en general el sistema de justicia siempre ha tenido problemas para poder atribuir esta responsabilidad a la máxima autoridad, porque la respuesta de todo gobernador regional, de todo presidente es, oye, pero yo no contrato. La persona que contrata es el funcionario, el director, el gerente, etcétera, pero yo no contrato. Y como el delito de función exige que tú tengas la función específica y yo no la tengo, entonces yo no puedo ser responsable penalmente. Sin embargo, la Corte Suprema en el camino del tiempo ha ido creando categorías jurídicas para atribuir ello. Un caso emblemático es el caso Montesinos. El caso Montesinos, recordamos todos, es un caso emblemático en el Perú. Vladimiro Montesinos Torres aparece en una sala entregando fajos de dinero a muchas personas. El cargo de Vladimiro Montesinos era de asesor de la presidencia. Entonces, el asesor no maneja fondos públicos. Sin embargo, quien dispone de fondos públicos comete un delito que se llama peculado. Entonces, había una suerte de ruptura de decir, oye, ¿cómo le atribuyo a él peculado si no es funcionario? Y entonces crearon la figura del funcionario de facto. Y dijeron, aquel que sin tener la competencia asume en los hechos una competencia de esta naturaleza. Siguiendo ese razonamiento, yo creo que es fácilmente trasladarlo al caso Toledo. Es decir, oye, en efecto, Alejandro Toledo no tenía la capacidad de decisión para poder finalmente establecer y otorgar la buena pro, o en todo caso la concesión respecto a Odebrecht. Sin embargo, sí tenía la competencia de colocar o sacar al funcionario que estaba a cargo de ello. Entonces, puede trasladarse bajo esta figura, como en el caso Montesinos, o podría mantenerse bajo la figura de la instigación. Entonces, yo creo que el desarrollo de esto va a ser importante porque va a ser aplicable a los casos que siguen en cola. Estamos hablando el caso Fujimori que se está discutiendo, el caso Ollantumala, el caso Susana Villarán, donde finalmente va a compartirse argumentos, más aún porque en esos casos hay otros delitos con los cuales se ha cubierto ese espacio. Es decir, que en este caso, por ejemplo, pudiéramos tener otros expresidentes del Perú condenados por este caso en los próximos meses. Sí, por supuesto. No sé si en los próximos meses, pero sí, o sea, están en ese camino, ¿no? En el caso Ollantumala es un caso que también está en juicio. Es un caso que probablemente empezó incluso antes del caso Toledo. Sin embargo, es un caso que aparentemente es mucho más complejo porque se estructuró bajo un esquema de crimen organizado que demanda una serie de procedimientos, una serie de postulaciones y de acreditaciones probatorias que son más complejas que el delito de lavado de activos o que el propio delito de colusión. Entonces, sin lugar a dudas, esta decisión sí tiene un impacto en otros procesos, ¿no? Y probablemente... Por eso, pero esa decisión pudiera acelerar estos otros... Más que acelerar, no es porque son procesos completamente independientes, o sea, pero la línea de razonamiento sí puede ser replicada por otros jueces. Ahora, ya para culminar la entrevista, doctor, queríamos ver ya, dado este contexto del escándalo de Lavallato, ¿cuáles serían esas lecciones que Perú debe aprender para prevenir, en todo caso, futuros casos de corrupción en el gobierno? Claro, lo que ocurre es que la corrupción es un problema, más allá de jurídico, es un problema social. ¿Okay? Porque la corrupción de por sí requiere dos agentes, ¿no? Primero el funcionario público que recibe una coima y por otro lado el ciudadano, el particular, el empresario que entrega la coima. Entonces es un problema más social que jurídico. Sin embargo, un tema que probablemente va a poner la luz sobre los hechos es justamente ver en qué medida la presidencia de la República tiene ese ámbito de competencia de tomar decisiones tan importantes. Finalmente, recordemos que el Poder Ejecutivo en el Perú es quien es responsable de la ejecución del gasto. Entonces, en el marco de esa ejecución de gasto es el que se encarga de contratar, de comprar, etc. Entonces, en el camino del tiempo se han ido implementando medidas. Por ejemplo, una medida que funciona más o menos bien es la medida del control concurrente. Nosotros tenemos un órgano que se llama la Contraloría General de la República y esta Contraloría General de la República suele aparecer siempre ex post, después de los hechos. Pero hay una figura que es el control concurrente. Vas contratando y la Contraloría te acompaña al costado viendo que no vayas a tener incidencias o errores en el camino. De tal manera que tienes un proceso medianamente limpio, transparente, etc. Y claro, la transparencia y cualquier proceso de contratación pública ayuda mucho, obviamente, a evitar este tipo de incidencias porque va a poner a trasluz a que todos podamos ver si es que hay algún tipo de irregularidad en el camino. Doctor, ya para culminar, ya estamos con el tiempo, le quisiera preguntar una pregunta que, bueno, nos saca un poco de la conversación. Es que el tema realmente está en palestra y a nosotros queremos llegar ahí, ¿no? De hecho, ayer vimos la reacción también de Toledo, habría insultado, de hecho, al fiscal José Domingo Pérez al conocer, digamos, su condena. Y por esto el fiscal solicitó a la magistrada pues que se revise las cámaras de seguridad al afirmar que sufrió esta agresión verbal por parte del exmandatario Alejandro Toledo. ¿Esto pudiera sumar algo más?
Sí, claro. Ahora, a ver, finalmente, cualquier persona que postule un agravio, ya sea por las vías de hecho, con las manos o un insulto, como aparentemente ocurrió, se configura en el delito de injuria. Entonces, pero este delito es un delito de acción privada. Esto es que el directamente afectado tiene que formular la denuncia, ofrecer los medios probatorios, pagar las tasas judiciales y demostrar que esto ha ocurrido. Por lo que sí es posible, pero para ello el fiscal Domingo Pérez tendría que comenzar y formular su demanda y esta demanda sea conocida. No es un delito de persecución pública, esto es el Estado no lo va a perseguir de oficio. Claro. O sea, él va a tener que hacerlo, pero sí, y obviamente de condenarlo va a sumar a los delitos que ya tiene una condena mayor, ¿no? Bueno, gracias al doctor Jorge Zúñiga por estar con nosotros en este programa de Punto de Encuentro y hablar justamente de este tema que el peruano, que el mundo está pendiente justamente del expresidente Alejandro Toledo y este dictamen de esta sentencia de 20 años y 6 meses de prisión. Entonces, bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos y les recordamos. Les recordamos que estamos aquí en The Black House, así que ya lo saben, ¿te vas a tomar eso? Vamos a traer los detalles, yo lo voy a ir probando mientras tanto, pero ya nos los van a explicar, de hecho. Yo creo que ya llevas el segundo. El segundo, ya, creo, sí. ¿no? Bueno, vamos Sí. a ver, el orgullo de Alejandro, después me va a tocar la decepción, vamos a ver. Vamos a un corte, ya regresamos.